También, yo soy Cristian Tralcal, hijo del alcalde que se encuentra en huelga de hambre, hoy ya cumple 100 días en huelga de hambre. Ellos se encuentran en las peores condiciones en este momento, con dolores de cabeza, mareo, insomnio. Uno de ellos fue derivado de urgencia el otro día por un desmayo que no respondía a las reanimaciones que se le realizaron. Hoy día nosotros, bueno, esto no solamente lo decimos nosotros, lo dice también los profesionales del colegio médico. Hoy día nosotros llegamos hasta Santiago, porque desde la intendencia de la Araucanía nos dicen que la solución está acá. Nos cerraron las puertas, nos recibieron la carta, pero nadie más quiso referirse. La finalidad de hoy día de llegar hasta acá, hasta Santiago, hasta el Ministerio del Interior, era para entregar la carta pidiéndole que retiren la querella por ley antiterrorista, que en este caso es la que está afectando a los pequeños que hoy día están en huelga de hambre, y la que permite que solamente con la declaración de los testigos, que fue manipulada, esto que se cambió después de un tiempo, sea la que hoy lo mantiene en prisión preventiva. Y esa es una de las demandas de ellos, que el Estado retire la querella por ley antiterrorista. La invitación hoy día, no solo los familiares de los presos que están hoy día en huelga de hambre, a la media con Ahumada, una YECAN a las 7 de la tarde, para que nos acompañen. Necesitamos el apoyo de todas las organizaciones, mapuche, no mapuche, las personas en general, nos puedan apoyar y acompañar hoy día en la tarde.